Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Dalia Pérez todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Dalia Pérez. Les saludo y le doy la bienvenida a CIA, Sistema Informativo Actualizado, que llega hasta ustedes a través de las 4 estaciones de Grupo Avan Radio que se enlazan. Así es que gracias por sintonizarnos en este día a través de la neta en el 102.5, de digital en el 98.5, de magia en el 93.7 y a la gente de la máquina, qué bárbaros, 97.7, líderes de audiencia, pero además tome nota. Sí nos podemos escuchar en radio, pero también nos podemos ver a través del Facebook de Sistema Informativo Actualizado y en nuestro canal de YouTube. Y en este momento, Grupo Avan Radio Jalapa tiene una dinámica para toda la audiencia. Acelera tu suerte. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay 6 motocicletas. Están ahí esperando por ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las páginas en Facebook de nuestras 4 estaciones, de CIA y de Avan Radio. Y van a ver ahí el número de seguidores. Tenemos una meta. Así es que tú, tus amistades, tus familiares, hay que seguirnos unos a otros, hay que seguirnos en estas redes. Y cuando lleguemos a esa meta, se liberan estas 6 motocicletas que se van a sortear. ¿Qué tienes que hacer además? Ahí en nuestras páginas vas a encontrar un código QR que vas a escanear para que registres tus datos y tengas tu número de participación en esta dinámica de Acelera tu Suerte. Que mire, está de moda, ¿no? Está de super moda andar ahora en motocicleta, es mucho más ágil, una ahí embotellada horas en Jalapa, en Orizaba, en Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa, y la gente en su moto nada más los ves pasar y a uno le da muchísima envidia y tú puedes ser una de esas 6 personas que tengan una motocicleta nueva. Oigan, y hoy que estamos hablando de motocicletas, vialidad, embotellamientos, pues a mí me da mucho gusto recibir, como lo prometimos la semana pasada, a 4 invitados, pero por el momento vamos a platicar con 3 de ellos. Se trata de Gina Ariza, Jorge Landa, quien es el líder de Acción Ciudadana a Tiempo, y a Diego Arres Rebolledo. Diego es consultor independiente, Gina es taxista y Jorge también es taxista, pero también líder de esta organización. Y pues habíamos dejado pendiente una conversación que se quedó un poco a medias, luego de que en la semana pasada hubo movilizaciones, no solo en la ciudad de Jalapa, sino que de verdad fue como el cuento del lobo, ¿no? Nos decían, va a haber bloqueos y nada, y al día siguiente va a haber bloqueos y nada, y el día que hubo ni nos avisaron, oiga, qué capacidad de organización, sí, muchachones, sí, se vieron bien abusados. ¿Cómo están? Bienvenida, Gina. Muchísimas gracias. Muy bien, en efecto, los compañeros que organizaron esta movilización, pues fue muy rápida, asertiva y bueno, expusieron sus temas. Gracias a tu auditorio y a ti por darnos este espacio y bueno, pues aquí están nuestros compañeros también para poder dialogar. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Hola Dalia, muchas gracias, te agradezco mucho el espacio, a tu auditorio y a mis compañeros y al equipo que estamos trabajando en Jalapa. Creo que este tema es importante, es fundamental porque tiene que ver tanto los usuarios, tanto claro, los concesionarios, como la gente de los choferes, que son los que más sufren. Claro. Además, todas las personas en cualquier ciudad tenemos que ver con el taxi. Ya sea que los encontremos mientras vamos manejando o que los usemos como parte de nuestra dinámica cotidiana para pues movernos en las ciudades y ustedes están enfrentando problemáticas muy diversas. Digamos que pongamos sobre la mesa estas razones por las cuales fue necesaria la movilización, Jorge. Bueno, creo que era importante, de alguna manera la gente, pues, el artículo constitucional, octavo constitucional lo permite, el derecho a la libre manifestación. Claro que es importante destacar que siempre y cuando no se agravien a terceros. Y en ese sentido creo que en su momento se pensó que pudiera dejarse un carril libre, mas sin embargo, con la presión de la gente tuvo que hacerse de esa manera, con respeto para la ciudadanía, porque sabemos que luego hay cosas que tienen que hacer, urgencias, emergencias que no se contemplan. Pero a veces la autoridad pues no presta atención, no abre las puertas y no atiende los temas
hasta que la ciudadanía recurre a esos mecanismos, porque yo recuerdo que al menos hace un mes, mes y medio, aquí en este mismo espacio estuvo Gina, otras compañeras taxistas, tuvimos también un par de llamadas telefónicas pidiendo a las autoridades que se les convocara antes de tener una nueva tarifa, que hubiera mesas de diálogo, y hasta que no cerraron las calles no fueron recibidos. Bueno, al final son recursos que tiene la ciudadanía para organizarse, pero miren, ya sé, nos enojamos y nos molestamos. Bueno, fueron algunas horas y escucharemos las razones que me parecen bastante legítimas para esta acción. Y le quiero pedir a Diego Arrés que nos plantee cuál fue ese pliego petitorio, porque al menos ya tienen una reunión con la autoridad y al parecer habrá subsecuentes, Diego. Correcto, Dalia, pues antes que nada agradecerte el espacio, aquí también a Gina, a Jorge y a mi amigo que está aquí presente, que es Enrique Taurino Landa, quien es también un taxista, amigo y vecino de muchos años, que me hayan invitado a participar con ellos pues yo creo que en este tema tan coyuntural y tan importante, porque como bien dices, es un tema de todos los días, todos usamos un taxi, todos somos usuarios, ciudadanos, ellos están atrás del volante, y entonces le podemos dar una visión desde distintas perspectivas. La realidad es que el día 21 y 22 de julio, bueno, se armó un revuelo cuando todos leímos y todos vimos la publicación de las tarifas, y pues es de entenderse, ¿no? Es de entenderse que cuando lesionas de repente los intereses de un gremio, claro, de una persona que está atrás del volante y que de alguna manera se había acostumbrado, porque la costumbre hizo que se fijaran algunas tarifas acordadas entre usuarios y taxistas, y que de repente haya una publicación donde había unas tarifas por debajo de esos importes que ya por costumbre se estaban utilizando, pues claro que causó un revuelo. Pero además yo ahí quisiera hacer una pausa, que estos acuerdos entre usuario y prestador de servicio fueron necesarios, fueron acciones emergentes, porque ¿cuántos años habían transcurrido sin que se actualizara la tarifa de taxi? Correcto, Dalia. De hecho, 23 años con 3 meses, ¿no? Como que sí ya había subido tantito la gasolina, tantito, ¿no? Marzo, imagínate, marzo de 2002, ¿no? La gasolina en 5 o 6 pesos. Julio de 2025. ¿Costaba 5 pesos la gasolina? 6 pesos. Voy a llorar, oiga. 6 Qué pesos. triste realidad vivimos. Correcto. Y ahora de repente en julio de 2025, con la gasolina el litro en 25 pesos promedio, ¿no? Pues de repente esos acuerdos se tuvieron que ir dando de manera práctica, de manera normal. Pero yo creo que la publicación de las tarifas, yo creo que fue un buen inicio, ¿eh? La verdad es que lo que falló... Fue un inicio, yo no lo que sabría falló decir si fue bueno, fue inicio. Fue bueno porque da las coyunturas para precisamente poder, en este momento aquí a través de la representación de Gina, de Jorge, de Taurino y de algunos otros grupos también en el Estado, pues poder también generar una coyuntura para no tan solo hablar de la tarifa, porque la tarifa es un factor muy importante, sino hablar a nivel general de la profesionalización que requiere el gremio y que desde hace 3 años debió darse un poquito más de manera ágil, porque fue publicada la ley 589, que es una ley federal de movilidad a nivel federal y que habla de la armonización estatal y municipal del transporte en general. Yo voy a hacer una pausa y contigo ¿Sí? Le voy a preguntar a Gina y tomo esta idea de la profesionalización. ¿Cuáles son, a tu ver, los aspectos fundamentales en los cuales todo el gremio de taxistas debe pues profesionalizarse, actualizarse, prepararse, recibir entrenamiento? Bien, yo creo que son varios aspectos, pero antes quiero retomar el tema referente al que por qué se tocó este asunto. Yo reconozco la acertada intervención. Esto se venía postergando, Dalia, y había la necesidad, por eso estuvimos aquí, de retomar el tema y hacerlo visible. El problema está desde hace muchos años. Entonces, una de las figuras que está de manera permanente en los diálogos que hemos tenido con jóvenes y con la ciudadanía es la imagen, y entramos ya en el tema de tu pregunta, que es la imagen, que es el trato cordial, que es la higiene, que es pues el servicio en conjunto, desde el lavado del carro, cómo recibes a la persona que sube al voy a decir auto. algo horrible. Adelante, porque... Desde ir viendo hacia adelante,
porque ahora ya se ha normalizado manejar con una mano e ir en el celular con la otra. Me da un terror. Yo a veces les digo, ¿quiere que lo ayude a que yo escriba? Nos orillamos y atiende su mensaje. No todos, por supuesto. Hay algunos casos y entendemos que pues estando todo el día al volante hay emergencias y demás. Pero, la vida en un segundo se nos va. Sí, sí, es la gravedad de las acciones que a veces nos ponen en riesgo. Nosotros, en los grupos en los que hemos participado, y que agradezco muchísimo la confianza que me han tenido al representarles, hemos coincidido en que tenemos que tener, en primer lugar, todas nuestras unidades en regla, claro, normativamente, con los permisos y demás. Y posteriormente también la actitud. Sabemos que nos enfrentamos a ese cotidiano encuentro, a veces acertado, a veces pues desafortunadamente también del otro lado. O sea, pero aquí la conciencia a la que hemos tocado y trastocado queremos hacer, ¿verdad?, constantemente, es que nos pensemos como el otro. O sea, somos una sociedad, tenemos que hacer en conjunto, crear o recrear nuevamente nuestra nación. Tenemos que hacer acciones que integren, no que creen esta dualidad de pensamientos y problemas, porque además van quienes les botan el recurso a los compañeros y el otro que también ya va predispuesto, ¿verdad?, por toda esta bola de nieve que se está construyendo en la sociedad y el estrés social. Bueno, reaccionan de manera agresiva ambos, ¿no? Entonces yo les mando por ahí, da like, por favor, todos los días. Good vibes. Todos tenemos necesidades, algunos mayores, algunos pues que pueden subsanar, pero sí hay que trastocar a la ciudadanía. Mira, los jóvenes, ayer estuve con un urbanista, estuve con gente muy activa y que dicen, bueno, pues a últimas vamos a utilizar las aplicaciones, y luego no se trata de polarizar, no se trata de que, tú no me atiendes, ahora voy a buscar otra situación que te afecte más, ¿no? O sea, son muchos los temas que hay que tratar. De hecho, nosotros referimos 27 desde un principio, porque dentro de... ¿27 qué? Digo, 22 temas a tratar. Temas a tratar. En las mesas de trabajo. Entonces, en la medida que hemos estado con las asociaciones civiles, que también tenemos y participamos nosotros, nos acuden de manera directa. Oye, espérame, es que fulano, y la realidad rebasa. Dijeran, es más dura la realidad que la ficción. Entonces, aquí estamos conscientes. Hoy vamos a ser nuevamente recibidos, vamos a seguir constantemente en este diálogo. Tenemos por ahí una petición también al Congreso de la Unión, porque se tiene que modificar la ley. O sea, estaba olvidado. Yo reconozco que las autoridades han tenido esa observación de modificar, como dices, no sé hasta dónde, si bien o mal, pero ya dieron el paso. Entonces hay que aprovechar. Yo siempre he sido una convencida de que si me abres la puerta, es una oportunidad. Vamos a hacer una pausa para quienes nos escuchan en radio. Ya saben, Cia se va volando, pero vamos a continuar con esta conversación en Facebook y en YouTube. Si la quieres escuchar completa, cuando llegues a casa, pues ya sabes dónde encontrarnos. Escuchar. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, regresamos. Oigan, conste que aquí también está Enrique Taurino, que es un hombre también muy involucrado en este movimiento, que tiene muchos años también al volante, pero es muy tímido y hoy no quiere aparecer al aire, no quiere estar a cuadro, pero gracias por estar aquí acompañando también esto. Oigan, a ver, rapidísimo, mientras estamos en redes sociales, Jorge. Sí. Aquí se mencionó el tema de las plataformas y hay algunas que operan sin ser tan visibles, como BlaBlaCar y cosas así. Pero hay otras donde de verdad la organización y esta capacidad de cerrar filas de los taxistas no han llegado al caso de la ciudad de Jalapa y muchas ciudades en el estado de Veracruz, que son como las más socorridas en la mayoría de las ciudades del mundo. ¿Cómo han logrado esto? La verdad es que se antoja interesante el tema, porque definitivamente el taxista necesita del usuario para poder subsistir. Atrás de cada taxista hay una gran familia o muchas familias que de alguna manera dependen de ese gremio. Creo que es importante destacar que, como comentaba nuestra compañera Gina,
necesitamos rescatar los valores, en gran parte. Es correcto de las redes sociales, sí se vale. Como en México, llegas allá, pides un Uber y rápido, ¿no? Y varía los precios, de alguna u otra forma. Pero creo que aquí lo que cuenta mucho es la atención. La atención del taxista, chofer, hacia el usuario. Creo y que viceversa. Y viceversa. ¿Por qué? Porque se enriquece, o sea, vamos de la mano, por decirlo así. En ese sentido, creo que es importante rescatar también los valores. Porque luego, con todo respeto para el gremio taxista, algunos andan con short, con camiseta, con la gorra torcida, aromas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es que luego no hay agua en Jalapa. Con todo respeto, yo creo que tenemos que rescatar mucho los valores, la educación, la formación de cada persona. Por eso aquí dentro de los puntos habla mi compañera Gina, mi amiga, mi hermana, de la capacitación. Es muy importante que... ¿Y quién tendría que proveer esa capacitación? Bueno, se supone que el gobierno también forma parte de este trabajo, porque de alguna manera, yo me acuerdo que como trabajaba hace años en Caminos, me dieron un curso de relaciones interpersonales. Creo que se debe tomar todo eso, porque la relación entre usuario y taxista, bueno, luego vas en tu coche y de repente por nada del mundo tú te están pitando y luego hasta te la refrescan. Y luego no se vale, porque, o sea, tú vas en tu sano juicio, ¿verdad? A lo mejor el señor no durmió en casa o anda mal, pero es una formación que se requiere de inmediato. Y como dije hace un rato, los valores son importantes, hay que rescatarlos. Vamos a hacer nuevamente pausa, porque regresamos también para radio. CIA, estás escuchando Sistema Informativo Actualizado, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, regresamos. Estamos de regreso, estamos conversando con nuestros amigos Jorge Landa, es líder de Acción Ciudadana a Tiempo, Gina Ariza, taxista, y Diego Herrera Rebolledo, quien es consultor de este movimiento, al menos de una parte de este movimiento, porque esta es una agrupación, pero hay muchas que están haciendo lo propio. Y yo quisiera pedirte, Diego, un tema son las tarifas, pero ya que se han abierto las puertas del diálogo, que fueron ya recibidos hasta donde sé por el señor secretario de Gobierno, que fueron recibidos por la Dirección de Transporte, en fin, va a haber como un trabajo al cual darle continuidad, pero tarifas es un tema, capacitación es otro tema. ¿Cuáles son los demás temas? Muy bien, Dalia, pues como bien decía Gina, son 22 temas coyunturales que igual pueden incrementarse, pero a nivel general te diría que nosotros hemos concentrado esos 22 temas en 6 ejes temáticos, y te explico entonces que, por ejemplo, en el eje temático económico-financiero, los principales temas son obviamente el de la inflación, ¿sí? Y retomo aquí hace rato que decía yo que era un buen inicio, un bien inicio, porque de alguna manera falló tal vez la forma, falló la metodología, o tal vez la no inclusión de los grupos, de los gremios. Pero esto da la pauta, y era necesario llevar a cabo ya esta actualización y esta normalización de algo que se había convertido en práctica. Ahorita lo importante es que aprovechemos esta temática para definir, por un lado, las tarifas adecuadas sea con la inflación general, que puede ser una metodología, sea con la inflación que corresponde a la canasta del taxista, como son sus insumos, la gasolina, las herramientas, las refacciones, las llantas, los reemplacamientos, todo lo que conlleva el gasto, permisos, el pago de la revista, todo lo que conlleva ahí su pago. Esa es una inflación específica del gremio. Y puede ser también una metodología muy aceptable. Incluso podríamos manejar una metodología de base cero, donde partamos de un sueldo digno para un taxista con base en lo que representa, cuánto debe ingresar en función de sus gastos, y que finalmente le quede un sueldo para que pueda mantener bien a su familia, para que pueda también tener una seguridad social, que es de la que muchos carecen y que al paso de los años van resintiendo. Entonces, vemos temas como la inflación, como la capacitación, vemos también temas como la inversión por unidad, la importancia del sector, del gremio, el clúster, que es la derrama económica que platicaba hace rato Jorge acertadamente, donde todos estos giros y estas empresas giran alrededor del transporte público de taxi. Vemos también incluso el tema del SAT, ¿no? Porque estamos hablando de una tributación donde un transportista público de repente tiene que tener ciertos conocimientos de un empresario de tamaño micro, ¿no? Oigan,
Esto me está llamando poderosamente la atención. No tienen prestaciones, pero sí tienen obligaciones fiscales. Es correcto. Hay que encontrar un equilibrio ahí. Entonces, también. definitivamente la idea es tomar esta coyuntura, y cuando hablábamos de la profesionalización y cuando ellos me invitaban y vimos estos 22 temas y les empezamos a dar forma, lo más importante es la apertura de no asumir tan solo peticiones, sino también asumir compromisos, obligaciones, responsabilidades, porque de lo que se trata es de un ganar-ganar entre todos los que estamos en este medio, ¿no? Que gane obviamente el taxista, que gane lo justo, que sea reconocido en la sociedad, bien visto, no como de repente ha sucedido, y ahorita daban algunos ejemplos, que también gane el ciudadano, porque a final de cuentas la profesionalización conlleva una capacitación donde no tan solo los aspectos técnicos del manejo cuentan, sino también cuentan mucho los elementos de la calidad en el servicio, la atención, la limpieza, la higiene, todos esos cuentan. Incluso yo me adelantaría ahorita que estoy tocando ese tema, que dentro del pliego petitorio que traemos de la capacitación, hablamos no tan solo de certificar en un futuro a los taxistas, evaluar y certificarlos, porque hay competencias laborales específicas para esto. Por ahí habrás escuchado hablar del conocer. Claro. Entonces hay Estoy algunas... certificada como capacitadora con estándar. Perfecto. Pues así como hay ese estándar de capacitación para ti, también hay unos estándares de capacitación para el transporte público y para el taxista en particular. De repente también aquí como unión, con el liderazgo de Jorge, Gina y Taurino, Gracias. hemos hablado no tan solo de ir hacia una certificación, porque sabemos que hay una resistencia al cambio, también sabemos que hay de repente un tiempo muy limitado que el trabajador del volante puede disponer para esto. Estamos proponiendo un distintivo en Veracruz que agrupe distintos elementos técnicos, que el taxista desde que se levanta y va a arrancar su jornada cheque llantas, gasolina, limpieza, higiene, aromas, eso. Y también en ese distintivo obviamente hay características de desempeño que él debe cumplir, como es la atención al cliente, los buenos días, las buenas tardes, un respeto en el trato, un manejo de música adecuado, ¿no? A un volumen razonable. A un volumen, con algunas temáticas ad hoc al pasajero, ¿no? Que es el usuario. Decibeles. Es que la moda musical no ayuda tampoco. Oigan, antes de que el tiempo se nos vaya, yo voy a soltar una pregunta, no la voy a dirigir a ninguno. Si alguno quiere contestarla, se los agradezco, y si no, entenderé. Hay un tema del que no hemos conversado en ninguna de las reuniones que hemos tenido, y es el tema de lo vulnerables que son los taxistas, hombres y mujeres, en el día, en la noche. Antes pues había una gran preocupación por quienes conducían en la noche, en la madrugada, pero estamos en los medios nacionales, sabemos que hay una vulnerabilidad y sabemos que en Veracruz están pasando cosas. Dalia, con el permiso de mis compañeros, y esto lo hemos tocado, no hemos querido hacer bandera de nada, pero sí es bien cierto, estamos expuestos a muchas cosas. Dentro de ello, pues no queremos sembrar la adversidad que se ha propiciado, ¿no? en toda la República. Nuestro estandarte es crear un nacionalismo, establecer valores, o sea, ver el otro lado de la moneda, nada más el tema hasta pensar en positivo. Ajá, hasta simple y sencillamente la palabra del otro lado simbra, claro. porque da miedo, porque son familias las que se quedan sin el representante, sin el sustento. Es complicado porque es ese sensor ciudadano en el que lacera. Y lacera desde la entraña misma, porque sales de la casa y te despides porque no sabes qué depara la sociedad del otro lado hacia tu persona, ¿no? Entonces, sí es un tema escabroso, es un tema en el que nos hemos visto durante muchos años. Claro. Afortunadamente, pues por ahí las situaciones son álgidas, pero en lo que va al gremio al que nosotros estamos, pues hace unos días asaltaron, antes de que empezara todo esto, asaltaron a un compañero jovencito y pues le dieron un estiletazo.
Entonces, sí vibra y se oye en la voz, ¿verdad? Sí, cambia la atmósfera. El miedo que para algunos representa el salir de sus casas, pero es más miedo dejar de sin comer y dejar de a la familia. Entonces, pues la seguridad es uno de los temas que también estamos propiciando que se dé. Nos han asegurado, en el caso muy personal de don Ricardo Agüet, de que va a estar muy atento a la solicitud de este tipo de mensajes que pudieran surgir. Nos estamos organizando porque es importante estar en este tenor de trabajar en paz y trabajar sin conflicto ni conflictuar. Diego, usted que está haciendo, tú que estás haciendo la consultoría para este trabajo de diálogo, es un tema que sí está incluido en estas mesas de trabajo y sí hay apertura también de la autoridad de revisar y encontrar a lo mejor mecanismos para solucionar, abordar. Sí, definitivamente, Dalia. La ley 589, regreso, es una ley que busca regular el transporte en todos sus elementos, entre ellos está la vulnerabilidad. Tal vez habla en principio del ciudadano, del peatón, de la persona con capacidades distintas, pero también habla del trabajador del volante. Y en ese sentido, claro que en estas mesas de diálogo un factor importante es el ciudadano y también el taxista, ¿no? Claro. Todo esto lo estamos... Que el taxista también es ciudadano. Es un ciudadano. De pronto y lo ponemos como en un lugar diferente, pero somos nosotros mismos. Completamente. Entonces la idea es que, aprovechando también las tecnologías, aquí hay algunas propuestas de modernización, excelente, de innovación, de que también alguna plataforma, alguna app pueda ser parte del transporte público, que les ayude no tan solo en aspectos económicos para no tener cargas vacías, para no hacer desplazamientos también a veces absurdos, sino también como un elemento de seguridad, donde ellos que andan en la madrugada, que están de repente en lugares muy alejados, un botón de emergencia ahí, puedan también disponer de elementos de seguridad que los hagan sentirse menos vulnerables, por supuesto. Excelente. Oiga, nos quedan pocos minutos y a mí me gustaría pensar un poco en el horizonte de futuro. Ya vimos, la verdad es que yo escucho un diálogo tan razonable de su parte y creo que esta es una parte de la organización, pero me gustaría saber, Jorge, que además tú seguramente tienes contacto con algunos otros grupos organizados, ¿en qué tenor están? ¿Hay diálogo, interlocución entre ustedes o qué está pasando en general? Sí, definitivamente tenemos varios amigos que son líderes o presidentes de agrupaciones civiles y que están trabajando en coordinación con nosotros, estamos haciendo equipo. Realmente estamos trabajando, lo que comentaba mi compañero, que es muy importante, los valores, como lo vuelvo a repetir, sí, se están perdiendo desde que pasó la pandemia, y bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Ay, desde antes, Jorge. Desde mucho antes, la pero pandemia es pretexto. creo que tenemos que generar una fuerza nacional entre todos nosotros para rescatar esos valores. ¿Por qué? Porque definitivamente la relación entre nosotros mismos como ciudadanos anda muy frágil por el tema económico, lo digo con todas las palabras, por el tema de la inseguridad, por el tema hace un rato dije de los valores, por el tema de muchos factores que están de alguna manera alimentando o enriqueciendo ese distanciamiento entre la sociedad. Tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que platicar, tenemos que analizar todo lo que de alguna manera se perfile para el bien común de todos los mexicanos y jalapeños y jarochos. Bueno, pues nos quedan 30 segundos, Gina Arisa, y quiero pedirte por favor un mensaje final para despedirnos y también a Diego. Muchísimas gracias a tu auditorio, a las autoridades y aclarar líneas de acción ciudadana que representa mi amigo Yo Soy a Tiempo, independientemente que estamos dentro de las organizaciones de taxistas, traemos ya una agenda dirigida a la sociedad y tratamos de trastocar temas de relevante importancia. Están invitados los líderes de todos los perfiles a unirnos a mesas de diálogo, de platicar la problemática, aprovechar este terremoto que hay, no nada más allá en Rusia, sino que están de moda los terremotos, a causar uno, pero que deje en paz a la ciudadanía. Gracias, Dalia, por siempre. 3 segundos. Lo importante, Dalia, es que no exista una confrontación, sino que exista realmente un diálogo, que se lleguen a los acuerdos y que todo sea un ganar-ganar para todos los que participamos en este
en pues este medio. Un saludo para quienes nos están escuchando en sus unidades que están por la ciudad. Gracias por su trabajo, por ser esta movilidad, ¿no? De quienes necesitamos ir de un lugar a otro. Gracias a Acción Ciudadana, gracias a Tiempo. Gracias también, Enrique Taurino Landa, por estar aquí. En la siguiente, vas. Te preparas para que platiquemos. Muchas gracias a Alexis Torres, a mi compañero Adán Hernández y a todo el equipo de Grupo Van Radio. Nos escuchamos de lunes a domingo. Yo soy Dalia Pérez, por hoy CIA se acabó. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, CIA. Te seguiremos informando en la siguiente emisión. Todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Van Radio.